Embajador, usted no solamente ha encabezado la misión diplomática de Estados Unidos en Bogotá, en Colombia, de 1994 a 1997, sino que ha sido diplomático en el Brasil, en Honduras, en Venezuela, y además se conoce toda América Latina porque usted trabajó en el USTR, que es la oficina del alto representante comercial de los Estados Unidos, una oficina que depende del gobierno. Pero hay varios asuntos esta semana que tienen que ver con Colombia y llaman la atención. Mire, el pasado miércoles apareció en la primera página del diario The Washington Post este artículo, titulado A Cocaine Comeback, en pregunta, es decir, un regreso de la cocaína, y señala este artículo del periódico más influyente de la capital de Estados Unidos que los cultivos de cocaína en Colombia han aumentado un 44% en el año 2014 con respecto al año 2013, pero más grave aún que Colombia se ha vuelto a convertir en el mayor cultivador de coca del mundo, que incluso supera combinados al Perú, que está de número 2 en la lista, y a Bolivia, que está de número 3. Señala este artículo que esto es un duro golpe para Estados Unidos porque puede aumentar la oferta de cocaína y abaratarse incluso el precio de la cocaína en los Estados Unidos, y que por otra parte esto puede inquietar en Washington por el hecho de que Estados Unidos le ha dado a Colombia más de 9.000 millones de dólares en lo que se conoce como el Plan Colombia, que fue aprobado en el gobierno del presidente Bill Clinton, demócrata, junto con la oposición republicana que tenía las mayorías en el Congreso, en el Senado y la Cámara aquí en Washington. ¿Qué tanto impacto puede tener este artículo en la capital de Estados Unidos con respecto a la política hacia Colombia? Bueno, el primer punto es que es el Congreso que acuerda la ayuda, y es perfectamente obvio que la política del gobierno colombiano va a depender de una manera muy grande sobre la ayuda de Estados Unidos. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Colombia para Estados Unidos es un gran éxito, lo he dicho mucho. De los dos partidos dicen que Colombia hay que hacer esto y el otro. Sin embargo, ahora tenemos problemas diferentes. Ahora tenemos toda la zona de Centroamérica donde Estados Unidos y también la policía colombiana da ayuda, pero si se incrementa el flujo de cocaína, además de la heroína y la metanfetamina que salen de Colombia y van a pasar, por cierto, en América Central, eso va a complicar enormemente la tarea de Estados Unidos y la tarea de Colombia. Entonces yo creo que lo que está pasando aquí es que los dos gobiernos están diciendo cómo podemos ayudarnos los unos a los otros. Recientemente el subsecretario para cuestiones de drogas, Bill Brownfield, estuvo en Colombia. Y ahí en sus declaraciones queda muy claro que él está diciendo: nosotros tenemos que hacer mucho más para apagar la demanda, pero también es un asunto de los dos. Ahora imagínense usted, un flujo más de cocaína en América Central va a desbaratar todos los planes de Estados Unidos y también va a necesitar mucha plata para ayudarle a Colombia. Por ejemplo, lo que ahora se propone es que va a haber los campesinos van a cambiar la coca por otro producto, pero ese producto tiene que darle un nivel de vida al campesino, y para hacer eso tiene que exportar su producto a la ciudad o a un mercado, y como casi todas esas plantaciones de coca están en lugares bastante escondidos, eso quiere decir que eso va a ser un costo enorme para el gobierno de Colombia, que va a tomar años antes de poder llegar a un éxito. Durante esos años de auge van a haber tensiones entre Estados Unidos y Colombia. Inevitable. Dice este artículo que las FARC, y eso no es ninguna novedad, han traficado mucho con cocaína en los últimos años. El gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos lleva adelante un diálogo de paz con las FARC en Cuba desde hace 3 años. Este mes de noviembre se cumplen los 3 años. ¿Usted piensa que un artículo de estos, con una mayoría republicana en el Congreso aquí en Estados Unidos, y sobre todo, usted piensa que un artículo de estos, en caso de que llegue a la presidencia un candidato republicano, en noviembre del año entrante son las elecciones aquí en Estados Unidos y el último día de la presidencia de Barack Obama será el 20 de enero de 2017,
podría cambiar el curso de las cosas en el sentido de que hasta ahora Obama ha apoyado el proceso de paz en Colombia. ¿Usted cree que si llega un republicano a la Casa Blanca eso puede variar? Yo creo que no, pero sí van a aumentar las preguntas en el Congreso donde el dinero para Colombia va a ser aprobado. Y va a convertirse en un tema muy álgido el tiempo que va a tomar para todo eso que se está haciendo en Colombia. Hay que acordarse que en mi tiempo como embajador en Colombia, el presidente Samper propuso más o menos algo parecido. Es más, él abogaba por darle plata a los campesinos. Claro, es decir, poniendo al gobierno colombiano en competencia con los narcos. Eso no fue aprobado. Y esto tiene, pues, desgraciadamente, es la única salida que tiene Colombia. Así es que yo creo que va a haber mucho más diálogo entre los dos gobiernos y con el Congreso de Estados Unidos sobre qué exactamente Colombia está haciendo y con qué rapidez piensa poder hacerlo. Porque no es fácil decir, bueno, tú te pones a plantar banano o pasas a plantar cacao. El artículo indica claramente que cacao lleva años antes que uno pueda vender el producto. Así es que yo creo que es una salida obvia para el presidente Santos, pero que conlleva enormes dificultades en, digamos, en llevar eso a cabo. Y eso va a causar algunas tensiones. Y acuérdese, los republicanos en este momento están diciendo que Colombia es un gran éxito, pero si empieza a aumentar la cocaína en América Central y en Estados Unidos, van a ser un poco más críticos, pero no va, aún con un presidente republicano que no le jala a esto, eso no va a terminar la cosa. Colombia es un gran éxito para Estados Unidos y los dos partidos lo saben. Además, ahí tienen casi 10.000 millones de dólares invertidos desde el año 2000 hasta el año 2014. Esa es una inversión muy importante. Hace pocos días el presidente Santos anunció junto con Timochenko, el jefe de las FARC en La Habana, que la fecha última para firmar un acuerdo de paz, un acuerdo de terminación del conflicto en Colombia será el 23 de marzo del año entrante. ¿Usted ve con buenos ojos ese proceso de paz? ¿Cree que va a ser una cosa muy positiva para Colombia? Bueno, ojalá la cosa resulte. Vamos a ver si se puede firmar para el 23 de marzo y que después, 60 días más tarde, habrá el proceso de desarmar a la guerrilla. ¿Quién no está a favor de la paz? Todo el mundo está a favor de la paz, pero las condiciones, cómo se hará, me parece que cada día salen más artículos en la prensa colombiana diciendo que las FARC quieren curules instantáneamente en el Congreso, que el Congreso está siendo demasiado mezquino porque no les quiere dar, es decir, no les deja participar en política. Estos son reclamos de las FARC de hace tiempo y van a seguir y ojalá no desbaraten este proceso. Usted mencionó hace un momento su paso por la Embajada de Colombia. En Colombia, usted estuvo allá de 1994 a 1997, como decíamos. Cuando llegó el presidente Ernesto Samper, cuando ganó las elecciones, se produjo un gran escándalo en ese país, el llamado Proceso 8000, por el cual hubo acusaciones según las cuales 5 millones de dólares del cartel de Cali, del cartel de narcotráfico, habían entrado a la campaña de Ernesto Samper. El candidato perdedor, Andrés Pastrana, le dijo a Samper que debía renunciar. Hubo una reacción muy fuerte por parte de los Estados Unidos e incluso llegaron a quitarle el visado, la visa de entrada a este país al expresidente Samper. Y no se la han regresado. Y no se la han regresado. Él estuvo recientemente en Nueva York por una visa como diplomático, UNASUR, porque es secretario general de UNASUR. Usted fue muy crítico con Samper y tuvo muchos rifirrafes con Samper. Pero siempre en Colombia quedó la pregunta flotando en el aire de si Samper sabía que habían entrado esos 5 millones de dólares a la campaña presidencial de él o no. ¿Samper sabía o no sabía? Claro que sabía. Pero dejó pasar mucho tiempo, siempre negando que habían entrado los 6 millones de dólares. Hablé yo con toda la gente de la campaña, Rodrigo Pardo, Botero, y todos me decían, bueno, no puede ser. Sin embargo, con el pasar del tiempo, eventualmente el presidente Samper dijo, puede que así fue, pero yo no fui.
Y después finalmente la última posición pública de él fue pero a mis espaldas, es decir, que ya hemos llegado al momento que él dice que sí fue así, pero él no tuvo nada que ver con eso. Ahora, ¿quién se come ese cuento? Rodrigo Pardo llegó a ser ministro de Exteriores de Samper y Fernando Botero ministro de Defensa, y Fernando Botero después estuvo investigado, incluso estuvo en prisión. Pero ¿qué pruebas tiene usted de que Samper sabía? Pruebas, no tengo ninguna. La lógica me dice que es así. Y el hecho que él haya progresado hasta que ahora, por lo menos, dice, sí pasó, entraron los 6 millones, pero fueron a mis espaldas. Es decir, Rodrigo Pardo trabajaba diariamente con él. Fernando Botero, diariamente con él. La plata entró de alguna manera y es obvio, ¿no? Es decir, un día no tenían un centavo y al otro día estaban pues nadando en millones de dólares para seguir la campaña. Además, yo fui a hablar con los grandes cacaos en Colombia. Fui a ver a Juan Santo Domingo, al señor Sarmiento, a Ardila Lule y les dije, bueno, ¿y qué tal? Y todos me dijeron, no, era una persona que pedía plata todo el tiempo porque tenía miedo que no iba a ganar las elecciones. Es decir, es lógico, es enteramente lógico. Usted sabe que en un momento dado los cassettes se los ofrecieron a la embajada americana. El embajador preguntó a Washington si podía lanzar los cassettes. Washington le dijo que no, es una intromisión. Entonces, pues, fue el presidente Pastrana que los sacó con Luis Alberto Borero. Pero, es decir, nosotros no, y después lo creímos, porque habían también otros susurros que salían de interceptaciones, de conversaciones entre los narcos, que indicaban claramente que la campaña de Samper estaba comiéndose los dólares. En esos cassettes había unas conversaciones, además conocidos como narcocassettes, había unas conversaciones donde quedaba claro, por lo menos en las grabaciones, que había unos trámites para que entraran 5 millones de dólares de narcotráfico a la campaña. Y en Washington estaba muy álgida la situación, hasta tal punto que había gente en el gobierno que decía, no hay que mandar un embajador americano a Bogotá para castigar a este señor que es un sinvergüenza y qué sé yo, y todo el tiempo y los dineros que hemos gastado aquí. Pero finalmente la cordura volvió al debate y se mandó un embajador, su seguro servidor aquí. Pero no, era a tal punto había llegado la cosa. A tal punto. Durante el gobierno de Ernesto Samper se produjo el asesinato el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá de Álvaro Gómez Hurtado. Sí, señor. Un hombre que había sido varias veces candidato conservador, director de un periódico colombiano llamado El Siglo, posteriormente El Nuevo Siglo. Cuando salía de clase de la Universidad de Sergio Arboleda, pues fue muerto a tiros. Desde entonces, familiares de Álvaro Gómez, no solamente su hijo, que además lo hizo recientemente el periodista Mauricio Gómez, sino uno de sus sobrinos, Enrique Gómez Martínez, han dicho que detrás de esa muerte, detrás de ese magnicidio, estaban Ernesto Samper, que era presidente de la República, y estaba también Horacio Serpa Uribe, el ministro de Gobierno, el ministro del Interior. Álvaro Gómez Hurtado venía criticando mucho al gobierno de Samper y decía que el régimen no podía continuar. Todo ello en medio de estas denuncias de vínculos con los carteles de la droga, de lo llamado, en aquel escándalo llamado del proceso 8000. ¿Usted cree que Samper y Serpa están detrás de ese asesinato? No tengo ninguna razón para pensar que fueron ellos. Ninguna. Yo hablé un par de veces con Álvaro Gómez Hurtado, conozco al hermano Enrique Gómez Hurtado, una persona, conozco a la hija, porque todos vinieron a preguntarme a mí qué es lo que había pasado. Ellos creían que Estados Unidos sabía todo. No es así. Pero yo siempre he creído, y se lo dije a Washington, que detrás de esto habían algunos militares. Hay que acordarse que esto fue en agosto de 1995. Semana publicó y en la capa salía el general Bedoya y el título era Ruido de Sables. Es decir, esta no era una cosa que se secreteaba a tal punto que Semana publica y otras revistas también, posiblemente Cambio, hayan publicado eso. Yo siempre creo que fueron algunos militares que le preguntaron a Álvaro Gómez Hurtado, ¿usted encabezaría un gobierno de ese tipo?
Yo me supongo que él dijo, no, voy a ponerle cabeza, voy a pensar en eso, y finalmente les dijo que no. Entonces ellos ya sabían que por cualquier cosa Álvaro Gómez Hurtado podría delatarlos y lo mataron. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. ¿Y usted en su momento dijo esto, que usted creía que Samper y Serpa no estaban detrás de esa muerte? Cuando estuve en Colombia, que yo sepa, no, nadie me preguntó tan directamente. Me preguntaron mucha gente sobre qué es lo que yo pensaba y les dije, pues no sé, porque la verdad es que no sé, esto me lo supongo. Pero en aquella época se me acercaron muchas personas, algunas muy prestantes en Colombia, y me dijeron, ¿cuál sería la reacción de Estados Unidos si hubiera un golpe aquí? Y les dije, ni piensen en eso, porque esa época se terminó, los Estados Unidos ya no hace ese tipo de cosas, olvídense de eso. Pero el hecho de que tanta gente me preguntó, me indicó a mí claramente. ¿Quién le preguntaba? No le puedo decir porque algunas personas, usted sabe, en Colombia se regaba la historia, el hecho de que uno me preguntase no indicaba que él estaba metido en la cosa, y yo no quiero meter a estas alturas elementos que realmente yo no sé a ciencias ciertas. El hecho que alguien me preguntó no quiere decir absolutamente nada, salvo que se corría la voz en Bogotá. No, mire, era en cócteles. Llegaba un señor que yo nunca lo había visto, por ejemplo, y me dice, embajador, ¿puedo hablar con usted? Me llevaba a un rincón y me decía, y yo le decía, no, olvídese de eso, no puede ser. Pero habían tantas personas que me preguntaban, tantas, y como le digo, algunas muy prestantes, que tiene que haber sido una cosa que realmente estaba corriendo en la sociedad colombiana. Alguna gente estaba pensando ¿Por en qué eso. cree usted que había militares detrás de la muerte de Gómez? Porque habían militares que hablaban bastante duro de Samper. Y hubieron hasta declaraciones del general Bedoya sugiriendo críticas. Creo que el general Bonet, no me acuerdo, pero ciertamente de Bedoya. Una última pregunta. El expresidente Ernesto Samper y Horacio Serpa han dicho recientemente, lo dejaron entrever en una carta pública, que en primer lugar que ellos no aceptan, y esto lo dijeron claramente, que ellos no aceptan las críticas y las acusaciones que les hacen a los familiares de Álvaro Gómez. Pero en segundo lugar, dejaron entrever que van a denunciar a los familiares de Álvaro Gómez, que los acusan a ellos porque dicen que los Gómez están desviando la investigación. ¿Usted cree que hay lugar a ese tipo de denuncia de parte de Samper y Serpa contra los Gómez? Me parece muy raro. Me parece muy raro. Realmente no conozco a fondo el sistema legal en Colombia, pero me parece muy raro. Me parece más una maniobra para quitar el tema de la discusión pública. Pero rarísimo. En este país no pasaría nunca algo parecido, ni en Europa. Es decir, eso es una cosa casi cantinflesca.